gracias en principio, Alejandra, por haber venido aquí, por aceptar la invitación, sobre todo porque cuando se te cursó la invitación dijiste que no estabas dando entrevistas y bueno, entonces este gracias es doble. Gracias por estar aquí, por estar presente y por bueno, el compromiso de participar en esto, que más que una entrevista va a ser un diálogo, ¿sí? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por llenarme de esa energía maravillosa que tienen. Gracias a SADOP por invitarme. Y la verdad que sí, es como dice Daniel, yo no di entrevistas desde que dejé la función. Por múltiples motivos. Primero la necesidad de tomarme un año sabático y bueno, esta es la primera. Me tocaron el corazón, sindicato docente, provincia de Santa Fe, dije, bueno, aceptemos y acá estoy. Entonces, para conocerlos y para que juntos pasemos un momento de reflexión. Y no voy a decir de militancia, porque ustedes ya saben que siempre fui acusada de procuradora militante, así que lo de la militancia se los dejo a ustedes. No le vamos a dar la razón a nadie. No hace falta poner adjetivos, uno con los hechos muestra dónde tiene puestas las ideas y el corazón. ¿Brindamos por esto, por tu presencia? ¿Sí? Brindamos con todos los amigos y amigas que están. Por un feliz fin del 2019. Sí. Bueno, Alejandra, vos sabés que cuando nosotros invitamos a figuras que han asumido compromisos y responsabilidades públicas, siempre nos interesa saber la trayectoria anterior. Y vos cursaste tus estudios de Derecho transitando todo lo que fue el periodo de dictadura cívico-militar. Entonces la pregunta que a uno le surge es, ¿cómo nació esta vocación de estudiar Derecho en un país en donde el Estado de Derecho no existía en ese momento? Bueno, la vocación surgió un poco por deseo de mis padres, que siempre quisieron que yo fuera abogada. Y mucho tiempo pensé que esto había sido una imposición familiar, como hacemos siempre los hijos, que siempre rumiamos contra lo que nuestros padres hicieron. Pero la verdad que viendo hacia atrás cómo me calzó de bien ese anillo al dedo, no podría decir que en eso no hubo una decisión personal. Es cierto que cursé los estudios durante época de la dictadura. No, realmente la formación que ahí se recibía era absolutamente parcial, pero no fue distinto después. Porque yo me acuerdo que, es decir, yo por las avatares de la vida terminé eligiendo como disciplina el derecho comercial. No es que lo haya decidido, pero pienso que empecé trabajando en un estudio jurídico. Yo trabajaba en un estudio jurídico experto en sociedades. Realmente me atrajo todo ese intrincado mundo de los bancos, las finanzas, las sociedades, luego las grandes corporaciones. Eran fenómenos que en general en el derecho tenían poco desarrollo. Incluso yo siempre decía que los libros de derecho eran de ciencia ficción, los de concursos, los libros de concursos, los libros de sociedades, porque no contaban nada de la realidad de lo que se veía en los tribunales, donde cuando me desempeñé como fiscal general de la Cámara Comercial, vi que la gran mayoría de los concursos eran fraudulentos, donde había una práctica jurídica de los grandes estudios de hacer concursos con acreedores que no eran los verdaderos acreedores. Había toda una técnica que fuimos descubriendo desde la Fiscalía para denunciar fraudes en montones de concursos y siempre expoliando
a los mismos, a los consumidores, a los trabajadores sobre todo, a los accionistas minoritarios, a las mujeres. Había concursos que se iniciaban para defraudar la sociedad conyugal, para dejar a la mujer sin nada. ¿Y cómo hacían? Y porque ya tenían todo en sociedades y aparecían en último momento sociedades offshore, que eran el instrumento más adecuado para hacer estos fraudes, porque, como ustedes sabrán, las sociedades offshore no permiten conocer al propietario ni a los accionistas, y entonces no se puede saber quién es el destinatario de los beneficios ni quién es la persona que verdaderamente está haciendo los negocios. Es como, por eso son offshore, porque los países que las crean no permiten que se utilicen en ese país. Imagínense si un país emitiera títulos de médico, pero prohibiéndole a esos profesionales que ejerzan la medicina en el país del otorgamiento. ¿Qué clase de título sería? ¿Qué clase de profesional? Bueno, estas sociedades están hechas para defraudar. Por eso los propios países que las crean, que de ser unos pocos, de ser un instrumento que utilizaban los grandes magnates, los narcos, terminaron teniendo una difusión inmensa, con centenares de paraísos fiscales que, además de vender sociedades offshore, venden desregulación contable, desregulación bancaria, o sea, servicios de impunidad. No dice, pero ¿cómo hay como centenares y cómo nunca los países se ponen de acuerdo para suprimirlo? Bueno, porque está tan imbrincada la economía legítima con la ilegítima que es difícil de hacer, y los países centrales, los que tienen el poder de hacerlo, tienen convenios con esos países de pasar información fiscal, de no aceptar determinados instrumentos, pero los países periféricos están mucho más sujetos al uso de estos mecanismos sin controles. Entonces, bueno, para mí todo esto del fenómeno corporativo fue lo que primeramente me llamó la atención y me pareció un campo del derecho que nunca había visto tratado como había que tratar. De hecho, cuando quise hacer un posgrado, no fui a hacer un posgrado de Derecho, hice un posgrado de Economía Política Argentina. Bueno, y precisamente por esto, ¿no? Por tu labor profesional en el marco del derecho comercial, pero también por el posgrado que hiciste en Claxo, ¿puede ser? En Flaxo. En Flaxo. Y además porque vivenciaste todo lo que fue la política económica de esa primera experiencia neoliberal de Martínez de Hoz. Creo que debes haber desarrollado un pensamiento crítico por la cercanía, porque fuiste testigo, pero también desde lo académico, un pensamiento crítico a estas políticas neoliberales que se vendieron como la gran panacea para toda la región en aquel entonces. Se siguen vendiendo ahora, ¿no? Pero, sí. Claro. Bueno, cuando fue Martínez de Hoz y la dictadura, lo que más saltó a la vista fue la brutal represión. La brutal represión, las desapariciones, los asesinatos, las torturas, pero lo que fue surgiendo después es el porqué de todo eso. Porque todo ese plan represivo tenía un objetivo que sea no luchar contra el comunismo internacional. No, tenía como objetivo instaurar un nuevo modelo económico. Desde los años 30, que en este país, como dicen los economistas, el patrón de acumulación, o sea, lo que genera riqueza, era la industria, desde los años 30, con mucho más ímpetu durante las dos presidencias de Perón, cuando en la Argentina la producción industrial supera a la producción agropecuaria. Después se sigue con esa línea de industrialización durante el desarrollismo, incluso durante las dictaduras de Onganía y de Lanús se siguieron en esa línea, y se produce, cuando llega la presidencia Perón y Cámpora y Perón, en el país la distribución entre capital y trabajo era de un 50%, 50 y 50, el famoso 50-50.
la desocupación era de un 2 o 2,5%. Se había retomado el ímpetu industrial que venía de un periodo de gran extranjerización, y cae esta brutal represión para modificar ese mapa que no era tolerable por los que siempre habían manejado los hilos del país. Y se produce una gran devaluación, la apertura del mercado de capitales y de bienes, y el cambio de ese patrón de crecimiento que era la industria para pasar a ser el negocio financiero. Esto además, esto por eso, cómo se fue viendo más adelante, cómo fue cambiando y transformándose el mercado del trabajo. El trabajador industrial, que era el protagonista exclusivo de las luchas sociales, porque todos los derechos sociales que conocemos fueron parte de la lucha de la clase trabajadora, que había empezado incluso antes de Perón, y que Perón toma y apoya desde su Secretaría de Trabajo, y después como presidente toma esa bandera y lo hace agenda pública, ¿no? Pero ese protagonismo casi exclusivo del trabajador industrial, a partir de la desindustrialización, de la tercerización, de la flexibilización que se inicia con la dictadura, transforma el mercado del trabajo, y los protagonistas a partir de los 80 pasan a ser los desocupados, los movimientos populares, se amplía las organizaciones de derechos humanos. Esos actores sociales se amplían y se transforman en función de una crisis que inicia la dictadura y que luego nunca terminó de revertirse, aun cuando en el 2013 se volvió a poner el foco en la industria, en la redistribución, se crearon 5 millones de puestos de trabajo. No pudo terminar de zanjarse el tema de la flexibilización y la tercerización laboral, de la cantidad de trabajo negro, que ahora creció muchísimo más. O sea, fueron realmente quiebres estructurales. La dictadura impuso un quiebre estructural económico, por eso da tanto dolor cuando se producen esos quiebres estructurales económicos, porque para que el país lo supere se llevan décadas. Quiebres que luego tuvieron también sus continuidades en la democracia, ¿no? Con otras experiencias también neoliberales. Quería preguntarte, estábamos en que estabas estudiando Derecho, y todo estudiante de Derecho sabe que tiene dos opciones: el ejercicio liberal de la profesión, de manera independiente, entre comillas, o bien desarrollar una trayectoria en el marco del derecho, pero en el Estado, en el Poder Judicial. ¿Vos tenías claridad respecto de esto? ¿Hacia dónde te ibas a orientar? Bueno, voy a reconocer algo, ¿no? Yo nunca planeé nada. Ajá. No. Como muchos de nosotros. Como muchos de nosotros acá. Ni dar esta entrevista. Yo digo que hay más de 5 sentidos. Hay quienes dicen que hay 12, 23. Yo identifico un sexto. Y ese sexto es a mí el que me dice lo que tengo que... Es acá una cosa que yo siento acá y dice, para allá, y ahí voy. Entonces yo no tenía en claro qué iba a hacer cuando me recibí. Empecé a trabajar en este estudio de Derecho Societario. Después me ofrecieron entrar en la justicia comercial. Sentí, como yo digo, más que pensé, sentí que era algo que me interesaba, era otra perspectiva, pero realmente cuando sentí que había llegado al lugar donde podía realizarme profesional, no solo profesionalmente, sino como persona, porque realmente una trabajadora adicta, y a veces siempre se acerca uno que te critica y te dice, ay, pero bueno, vos, ¿y por qué no descansás nada más que el domingo? Y no, pero ¿cómo? En las vacaciones leyendo, pero
pero para mí el trabajo es una forma de realización. Yo digo, no será para ustedes, para mí es una forma de realización. Pero eso me pasó desde que yo entré al Ministerio Público Fiscal. Y sobre todo cuando fui fiscal y pude tomar yo las decisiones. Porque el Ministerio Público tiene una parte muy linda, que en realidad está establecida en nuestra Constitución, que tiene cosas muy buenas. Cuando se hace la reforma del año 94, ahí se incorpora el Ministerio Público Autónomo Independiente, que esto es una gran cosa que no tienen otros países, que no sea cierto en la realidad es otra cosa, o sea, que realmente es una aspiración, un ideal por el que hay que luchar y porque el que luchamos, bueno, pero está previsto en la Constitución que sea autónomo e independiente, que los demás poderes públicos, ni siquiera el Poder Judicial, puede incidir. Pero es algo muy lindo, que es que el fiscal defiende la legalidad y el interés general de la sociedad. Y para mí esta palabra es central, siempre central para mí. Antes de la Constitución nos decían que los fiscales defendían el orden público. Y ustedes verán, y no sé si algunos son abogados, bueno, el orden público, el orden público. Y a mí esto del orden público siempre me sonó en la mejor, dicho de la mejor manera, con la mayor generosidad, como el interés general de la sociedad según lo que el Estado piensa que es. Orden público. En cambio, interés general de la sociedad es otra cosa, o sea, cambiar esa palabra. Y realmente eso fue lo que sí, yo digo, nunca elegí nada, nunca pensé, nunca planeé, pero siempre sentí que ese era mi lugar, el de la preocupación por las desigualdades de poder, el de darle voz a los débiles jurídicos, cuando estaba en la Fiscalía fue a los trabajadores, a los consumidores, porque además en la justicia es donde más se veía algo que creo que casi nunca se habla en los libros, que es salvo si hay ciertos autores de una corriente más sociológica, como por ejemplo Zaffaroni, por decir uno de los más conocidos, que van a ver no solo lo que dicen las normas, sino qué es lo que sucede en la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad, en las personas? No como qué dice la norma, como si eso solo sirviera. Y ahora ya me perdí. Entonces en la justicia es donde más se ve el efecto de las desigualdades de poder. Las pocas posibilidades que tiene un consumidor de hacer valer sus derechos, a veces por los recursos, por el costo de hacer una demanda, por los abogados que puede contratar, mientras la compañía aseguradora tiene las águilas del estudio de 200 personas que comparten las cátedras con los jueces, las reuniones en Punta del Este, donde hay a veces una promiscuidad que genera que el juez recibe a este abogado, pero no al otro. Claro, la familia judicial, ¿no? Algo de eso. Vamos a brindar, porque acá hacemos varios brindis, bien, por ese sexto sentido al cual te referías. ¿Te parece? Todos lo tenemos, ¿eh? Cuando tu pliego se presenta para la Procuraduría General de la Nación, contabas con un elemento que para algunos jugaba a favor y para otros en contra, porque el antecedente claro era que te habías opuesto desde la Fiscalía en lo comercial a ese contrato entre partes para que luego Néstor Kirchner lo avalara con un decreto en donde se fusionaría Multicanal y Cablevisión. Digo, vos te opusiste a eso como fiscal en lo comercial. Y bueno, digo, esto jugaba a favor para unos y en contra para otros. A favor porque te mostrabas como una personalidad en el orden jurídico independiente del gobierno de turno. Y sin embargo... políticas
en un momento en que mi principal antecedente era ese, haber impugnado la fusión multicanal Cablevisión, porque sí, ya tenía clara idea de los problemas de competencia y de los monopolios. Realmente el monopolio multimedia, de las características que estaban formando, era algo que iba a incidir en el consenso, que tiene que decir, en manipular el consenso en la democracia. Y a mí me parecía, yo sabía que Néstor Kirchner lo había aprobado, pero yo estaba segura, cuando me acuerdo el día que firmé ese dictamen, que esto en realidad era en beneficio de cualquiera que gobernara la Argentina, de todos los partidos políticos, que hubiera pluralidad de voces, que no se autorizaran estas operaciones magníficas. Y además cuando llego, no solo tenía ese antecedente, sino que cuando llego, claro, era uno de los ejemplos que más llamó la atención, pero yo ya, como les conté recién, había hecho grandes denuncias de fraudes concursales, había denunciado penalmente importantes empresas, había hecho un censo de los acuerdos preventivos extrajudiciales y había demostrado que esa era una herramienta para defraudar, mientras había grandes compañías que los habían aprobado. Yo me acuerdo que había un abogado de un gran estudio, que era uno de los que más me perseguía, me criticaba, y un día tuvo un acto de reconocimiento que me dijo una de las cosas más lindas que me podían decir, sobre todo viniendo de esa persona. Yo tenía múltiples pedidos de juicio político, o sea, cuando yo llego para procuradora no era que venía con las medallas de oro de nadie, venía con el récord de pedido de juicio político. Y querellas falsas, donde me acusaban de barbaridades y los jueces le daban para adelante, porque atrás había grandes corporaciones haciendo la denuncia, enojadas por un dictamen que no les habría gustado. Y además era ese propósito de disciplinamiento, que no volviera a hacer esas cosas. Y este abogado me dijo un día, ¿sabes lo que pasa? Me dice, es que vos igualás. Claro, porque se presentaban, los fraudes económicos son tan intrincados que a veces no lo entienden ni los contadores ni los expertos. Y nosotros teníamos la capacidad ahí de la Fiscalía de ver todo. Bueno, era tal el combate que se había lanzado contra mí como fiscal, que yo llegué a tener el récord de tener no uno, sino 2 acuerdos. El acuerdo es la reunión de todos los camaristas de la Cámara, que eran 18, 2 acuerdos de la Cámara, donde me llamaban a recuperar el sentido común. O sea, donde me decían de todo, de lo único que me acuerdo es lo del sentido común, porque me parecía muy gracioso. Que me abocara a mis funciones como correspondía, que dejara de extralimitarme y que recuperara el sentido común. Porque yo hacía planteos que las partes no hacían, porque o no tenían los abogados calificados para hacerlas, porque cuando, un trabajador que se queda desocupado no tiene ni para pagar un abogado, porque además eran cosas complejas que solo alguien que estaba todo el día ahí con la visión total de los expedientes llegaba a descubrir cuáles eran las maniobras y denunciarlas. Entonces yo llegaba como en las peores condiciones, o sea, había impugnado la fusión de la más grande corporación en cuanto a poder. Me había alzado contra el Poder Ejecutivo que aprobaba. Y además tenía un récord que no cualquiera tiene, de 18 camaristas, que me acuerdo cuando le llamo al doctor Rigui para contarle, le digo, mire doctor, hay 18 jueces de la Cámara que han firmado que yo esto y esto y el otro. Y entonces siento silencio del otro lado del teléfono. Entonces le digo, ¿y sabe qué? La única capaz de lograr eso soy yo. Y ahí se rió. Y entonces dije, bueno, está todo bien. Yo me tuve que sentar con ese peso delante de los senadores de los distintos partidos políticos. Y fíjense que todos me votaron con esos antecedentes. Entonces, y eso no fue hace tanto.
todo el radicalismo votó a la que había impugnado la fusión multicanal Cablevisión. Votaron a una fiscal que se había alzado contra grandes empresas, que además tenía otra cosa, y pienso que por ahí vino, porque yo siempre me pregunté por qué me habían elegido, y yo creo que vino, porque, claro, además como yo había estudiado economía política, yo entendía muy bien la importancia de la función reguladora del Estado en la economía. Entonces, cuando venían a plantear las nulidades de las normas de la Inspección de Justicia contra las sociedades offshore, cuando venían a querer voltear las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores que protegen a los pequeños inversionistas, que son personas que con sus ahorros compran los títulos, yo defendía esas regulaciones y las defendía a capa y espada porque entendía la importancia de eso. Entonces, a esa persona, no importa que fuera yo, piensen en todas las fuerzas políticas aprobando a ese clase personaje y miremos el escenario de hoy. Sí, otra calidad de democracia, evidentemente, ¿no? Pero antes de seguir avanzando, porque ahora viene el tema de tu rol como procuradora, a veces damos por sentado algunas cuestiones. ¿Qué es exactamente la Procuraduría General de la Nación? ¿Cuál es el rol de competencia? Más allá de lo que se dice habitualmente, de un modo simplificado, de que la procuradora es la jefa de los fiscales federales. Bueno, el jefe de los fiscales no es como una manera vulgar de decirlo, claro, porque uno no es como el que puede dar órdenes, cada fiscal es independiente, pero sí es la autoridad máxima del Ministerio Público, que administra, que organiza y tiene una función muy importante que por lo menos yo, al igual que en la Fiscalía le había dado a pleno en las funciones del Ministerio Público, yo le había dado a pleno en la función de él o la procuradora de hacer la política criminal, de dictar la política criminal de la institución o la política institucional, porque también tuvimos políticas no penales. Esta facultad no había sido tan utilizada antes porque se venía con un modelo del procurador fiscal ante la Corte, porque esa es la otra función que tiene, entonces el procurador sentado en su escritorio, haciendo enjundiosos dictámenes que son publicados sobre grandes temas del derecho, y a mí eso me parecía que era que yo no me iba a dedicar el 90% de mi tiempo a eso, porque cuando un asunto llega a la Corte es porque ya hace 20 años que está tramitando. Por supuesto que tiene importancia y que hay fallos de la Corte que han cambiado y han sentado líneas o dictámenes de la Procuración. Pero, a ver, yo me acuerdo que en mi proceso de designación, estaba mirando televisión y pasaron una escena que no sé si sería en México o en Colombia, de gente que había sido secuestrada y mutilada, le faltaban los miembros y no sé, era algo que tenía que ver con el narcotráfico, no algo político. Y yo me acuerdo que miré eso y dije, esto no puede pasar acá cuando yo sea procuradora. Y yo voy a estar sentada en mi silla esperando a que esto pase para luego seguir causas, para supuestamente castigar a los responsables. Me parecía que era algo que no tenía sentido, que era muy poco eficiente y muy una visión muy parcializada de lo que tenía que ser el Ministerio Público. Y entonces fue ahí que además, cuando llegué, yo había sido, lógicamente, siempre muy crítica al sistema judicial. De hecho, el sistema judicial me había paleado de lo lindo, en lo penal, en lo comercial, me venía paleando de lo lindo. Para mí era rarísimo ser la autoridad máxima. No era algo que yo hubiera nunca pensado. Para mí, yo era del llano, yo iba a la fábrica recuperada, no me imaginaba sentada y siendo... Yo me acuerdo que el día que yo asumí, no fue cuando me dieron, cuando me aprobaron el Senado, ni el juramento de Cristina. Para mí
fue el día en que yo llegué al sillón de la Procuración, me senté, todos se fueron, y entonces yo dije en ese momento, tengo un organismo de 4.000 personas que va para allá y yo quiero que vayan para allá. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y lo hicimos. No todos, pero en gran medida lo hicimos. Pero hubo una estrategia. Hubo una estrategia de la cual tampoco nunca pensé. Como yo digo, yo le hago caso al Sexto, que me dice para allá, y yo voy para allá. Y yo tenía una visión que lo explicó muy bien un pensador y jurista y economista indio, Amartya Sen, que es Premio Nobel de Economía. Y él, lo digo en sus palabras porque nadie lo puede explicar mejor. Él decía, y esto lo pueden tener cualquiera, no es una teoría jurídica, hay dos visiones de la justicia. Una es la justicia basada en esquemas y otra es la justicia basada en realizaciones. Y esto por ahí se aplica a muchas otras instituciones, ¿no? La justicia basada en esquemas piensa que la existencia de una norma jurídica o de determinada institución va a traer consigo la justicia. Y la justicia, basada en realizaciones, en cambio, pone el acento en el comportamiento real de las personas y no se queda en abstracciones. Y de acuerdo a esa mirada, que era la que yo tenía, lo que se pone el acento es en los fenómenos sociales y en los actores sociales. Y entonces, ¿quiénes eran los actores sociales que nos interesaban para mejorar la justicia? Los sindicatos, los movimientos populares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales, las víctimas, todas las víctimas de violencia institucional, de violencia de género, de violencia por trata y explotación de personas, con fines sexuales o con fines laborales, de las personas en situación de encierro en cárceles y comisarías, un montón de personas que no estaban consideradas, y todas las políticas que desarrollamos dedicadas a esos sectores se hicieron en diálogo, en conjunto, reuniéndonos con todas esas organizaciones, con los movimientos feministas, como una construcción cooperativa, haciendo del derecho, de la justicia, más que el derecho no, porque lo hacen los legisladores, de la justicia una construcción cooperativa, donde el acento estaba puesto en todos los grupos que tienen, digamos que les cuesta hacerse oír. Y así fue que establecimos todas las políticas, y esa forma de justicia participativa que se manifestó en un montón de dispositivos que creamos y de reformas de la estructura, fueron las que permitieron que gran parte del Ministerio Público encontrara una forma de hacer justicia que no había visto antes y que la abrazara. Cuando creamos las oficinas de los atajos en las villas y en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, también en Rosario pusimos un atajo, en Mendoza, en Mar del Plata, la verdad que recibíamos las listas de empleados, funcionarios y fiscales que querían ir a trabajar ahí. Y había realmente un renacimiento de los valores en la justicia, del paradigma de derechos humanos que establecieron las convenciones, no inventamos nosotros. Lo que pasa es que nunca la justicia se ayornó a eso, que concitó digamos, un descubrimiento para mucha gente y un cambio institucional. Bueno, otro brindis, en este caso, por el ejercicio cooperativo de la justicia. ¿Sí? ¿Puede ser? Bueno. ¿Y cuál fue el desafío o los desafíos más importantes que tuviste como Procuradora General de la Nación? Ay, difícil porque todos los días había uno, todos los días.
Bueno, el mayor desafío era digamos, seducir a empleados, funcionarios y fiscales que estaban acostumbrados a una justicia burocrática. Yo trabajé 30 años en la justicia, ¿no? Y me acuerdo, mientras fui empleada y funcionaria, que la justicia es una organización burocrática que, como tal, porque para eso se crean las burocracias, hay procedimientos estandarizados, hay reglas impersonales, todo está regulado o por normas o por reglas no escritas que se van transmitiendo a cada uno que ingresa. Y la principal de esas reglas es la neutralidad. Tratar con exquisita igualdad a las partes bajo cualquier circunstancia. Jamás ir más allá de lo que la parte planteó. O sea que si el abogado no citó normas de orden público que había que aplicar, o sea, todo y era algo que se machacaba todos los días. Pero el paradigma del derecho cambió cuando vinieron las convenciones internacionales, que gracias a los constituyentes se sumaron a nuestro régimen jurídico. Del 94 se sumaron a nuestro régimen jurídico. ¿Y qué dice? Que hay grupos vulnerables, que la justicia tiene que tener, no dice la justicia, en realidad se le pide a los poderes públicos acciones compensatorias de esa desigualdad para igualar, en todos los aspectos, desde la vivienda, la educación, la salud, los servicios públicos. Y claro, la justicia estaba siempre ahí encorsetada en el tema de imparcialidad. Y bueno, por eso yo digo que tanto encontré mi lugar en el Ministerio Público, porque el Ministerio Público no tiene una obligación de imparcialidad, sí de objetividad, pero tenía más posibilidades de hacer esas medidas compensatorias, como ir a los barrios y entonces ir con otra cosa importante que introdujimos, sobre todo, fue la interdisciplina. Este es otro ejemplo de la burocracia judicial. ¿Quién se imagina que las grandes organizaciones del narcotráfico, que los grandes problemas de inseguridad que viven en los barrios, con la violencia, las organizaciones criminales que ahí buscan mano de obra desocupada, gente que por escapar de la miseria o por adicción forma parte de esas organizaciones, el fenómeno del contrabando que perjudica a veces economías regionales, todo este panorama de impunidad de las sociedades offshore va a ser junto con todo el encubrimiento de delitos que viene con este tipo de sociedades, porque entonces el dinero se va, no se sabe quién es, no se tributa, no se redistribuye. Todos los grandes delitos, la evasión fiscal. ¿Y esto cómo lo va a solucionar alguien que fue a la Facultad de Derecho nada más que para estudiar lo que dice el Código Civil y Comercial, el Código Penal, y entonces la teoría de Kelsen, no es insuficiente, no sirve para realmente luchar contra fenómenos criminales complejos que además involucran personas que son víctimas y que son víctimas que muchas veces están presas de situaciones que no pueden denunciar y que no pueden escapar. Con eso lo vamos a solucionar con los abogados. Entonces, si hay algo que, una manera también en este desafío, por eso cuando me preguntaste por el desafío de revertir la situación, fue incorporar la interdisciplina. Antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, contadores que entiendan bien los balances. Yo lo sabía muy bien en la Cámara Comercial, cómo los jueces iban a perseguir el crimen económico si no saben leer un balance, que es lógico. Yo tuve que, como no logré nunca que me pongan un contador, tuve que estudiar y aprender a leer un balance para entender dónde estaban las defraudaciones, los vaciamientos de empresas que dejaban a trabajadores en la calle, nada más para después ponerse en otro lado y buscar trabajadores con menos antigüedad. Un comercio de esas quiebras,
de esas quiebras para dejar colgados a los acreedores, a los que no, a los débiles, a los trabajadores y armar la empresa en otro lado. Y para eso trajimos la interdisciplina, los propios médicos. A ver, en el servicio penitenciario, ¿quién iba a ser la compulsa de la violencia que sufrió una persona privada de su libertad? ¿El médico del sistema penitenciario? No, se iba con nuestros propios médicos a las cárceles, a las comisarías. Entonces, la verdad que eso incorporó toda otra manera de ver las cosas. Los antropólogos, sociólogos, ustedes van a ver los juzgados, no van a encontrar antropólogos, sociólogos, y si están, no los tienen desarrollando en general por lo menos en el sistema federal, que es lo que conozco, no sé, tal vez en los sistemas provinciales sí. Hay sistemas provinciales que están bastante más avanzados que el sistema federal. Yo creo que cualquiera está más avanzado porque la mayoría tienen sistemas acusatorios y el sistema federal no los tiene, ¿no? Pero claro, incorporar antropólogos y sociólogos también es, o a ver, se estudia antropología o sociología en la Facultad de Derecho, trae ese tipo de conocimientos, trae los por qué y las responsabilidades, trae una visión distinta. Y bueno, siempre eso en general a la administración de justicia, no me gusta decir a la justicia porque eso creo que es parte de un lenguaje hegemónico, hacernos creer que la justicia falló, tal cosa. No, la administración de justicia, un juez. Entonces, la administración de justicia siempre se ha preservado de estar inmune de ese tipo de profesionales. Nosotros los incorporamos. Hasta aquí todo lo maravilloso que pudiste desarrollar como procuradora, este trabajo interdisciplinario que es seguramente inédito, pero después viene ya no un nuevo desafío en la materia del ejercicio de tu función, sino que empezaron a desafiarte desde afuera, desde otros lugares, desde lugares mediáticos, pero también desde lugares políticos y corporativos judiciales, con una embestida hacia la función y hacia tu persona que realmente en aquel entonces, incluso en la campaña electoral de 2015, se veía prácticamente como una persecución, que luego también se tensionó mucho más cuando se produjo el cambio de gobierno. ¿Cómo viviste todo eso en lo personal, pero también desde la función pública? Bueno, desde lo personal, debo decir que siempre sentí que toda esa persecución no dañaba mi imagen pública. Yo siento que no dañó mi imagen pública. Hay enemigos que aún la honran. Porque todo lo que hicimos, y eso pasó porque todo lo que hicimos fue una construcción, como decíamos recién, una construcción cooperativa. No era, no sé, a otra persona le hacen ese tipo de persecución, no quiero poner nombres de fiscales o jueces individualmente, y lo liquidan. Pero nosotros teníamos hechos para mostrar, nosotros teníamos reconocimiento de las organizaciones de violencia institucional, incluso de la Iglesia, el propio Papa Francisco, con los cuales trabajamos mucho con el tema de los atajos, no porque tuviéramos una cuestión de credo y no creamos, creo que todos estamos absolutamente convencidos, los que trabajábamos en esta gestión, de la diferencia de la independencia que va a haber entre el Estado y la Iglesia o cualquier otra religión, ¿no? Y sobre todo de la justicia divina y la terrenal. Absolutamente. De eso también están convencidos. Absolutamente. Sí. Pero eran los curas los que estaban en las villas. Donde no estaba el Estado estaban los curas, y ahí había que entrar con el nombre de un organismo que ellos conocían como Palo y Adentro, como disciplinador.
Y la verdad que poner a los empleados a trabajar ahí requería un trabajo de presentación, de que alguien nos presentara como lo que nunca habían conocido en la justicia. No alguien que los viniera a perseguir, sino que alguien que viniera a asistirlos a ellos cuando fueran víctimas. Y no solo asistirlos, alguien que viniera, que fuera a los barrios a aprender. Porque si uno va a hacer asistencialismo, está descalificando. Cuando uno verdaderamente cree en la igualdad esencial del otro y sobre todo de los otros que son señalados como diferentes, como estigmatizados, solo cuando uno cree verdaderamente en esa igualdad esencial es cuando va a respetar el otro, cuando va a entender sus aspiraciones. Y eso que me emociona tanto pensarlo, porque eso fue lo que yo pude ver, ¿no? Cómo ese tipo de encuentros transforma a las personas, transforma a los dos. Y esa realmente es una manera de lo que pensábamos de luchar contra la marginalidad, porque la marginalidad no solo es económica, hay una segregación territorial, hay una segregación que estigmatiza, y si verdaderamente, además de no tener servicio de luz, de gas, de cloacas, tampoco hay servicio de justicia, y fíjese el contrasentido, ¿no? Porque para el discurso de la seguridad ciudadana, estos son zonas peligrosas, bueno, nosotros queríamos justamente atacar ese cartel de la zona peligrosa para ir ahí adentro. Y además, por eso es raro que para ese discurso de la seguridad ciudadana no hayan llevado a la justicia, a los tribunales, a las villas, y realmente había... pero no, pero lo que hay detrás es una visión, una especie de culpabilización de la pobreza. Como que hay, bueno, la meritocracia, ¿no? El pensamiento meritocrático que entonces responsabiliza a quien es pobre sin entender lo que es la pobreza estructural, una pobreza que se traslada por generaciones porque hay realmente una estructura social de la cual es difícil salir. Estabas diciendo que hay enemigos que te honran. Cuando empezaste a mencionar que en lo personal estabas plenamente convencida de lo que hacías y además por este modo cooperativo de realizar las acciones. Pero de todas maneras el ataque se fue de alguna manera profundizando desde los medios, desde la corporación judicial, desde el mismo Poder Ejecutivo. Y visto desde ahora, ¿era imposible no renunciar? Mientras me atacaron personalmente a mí, Sí. o a mis hijas, que también fueron atacadas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Claro, cuando se dieron cuenta que no había manera, que hicieran lo que me hicieran, no me importaba. Pero además, como yo digo, me ganaba el amor de la gente que me decía cosas hermosas en la calle. Así que realmente los ataques mediáticos, las causas no tenían sostén, así que yo pensaba que no se podía llegar muy lejos. Y entonces fueron por el Ministerio Público. Se armó una causa en un juzgado contencioso que la armó el Colegio Público de Montevideo, el Colegio Público de la calle Montevideo, nosotros decimos el Colegio de Montevideo, que son los abogados de todas las transnacionales, o sea, una élite de los abogados, planteando la inconstitucionalidad de la ley que establecía el juicio político al procurador, y ya tenía un pronóstico puertas adentro negativo, de que iban a declarar esa inconstitucionalidad que enseguida iba a ser interpretada como que el procurador lo podía sacar el Poder Ejecutivo. No importa que la Constitución dijera autónoma, independiente, que fuera incompatible esa interpretación, pero si los jueces lo decían, quedaba a mano
sacarme. Y al mismo tiempo, casi simultáneamente, se había construido un proyecto de ley que en ese momento, o sea, en esa semana anterior a mi renuncia, contaba con apoyo de muchos bloques políticos como para ser aprobado. Entonces, ahí fue que redacté esa carta en la que renuncié y dije que realmente el afán de sacarme del cargo iba a llevar a destrozar la institucionalidad, a quitarle independencia al Ministerio Público, por la cual yo había trabajado durante tantos años, y que eso era un motivo para que diera un paso al costado para no destruir la institucionalidad. Y ese fue el motivo de la renuncia. ¿Te sorprendió todo lo que se está descubriendo y destapando a partir de la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores? Digo, la causa conocida como D'Alessio, Stornelli, que salpica incluso más arriba a funcionarios del actual gobierno, de la actual gestión. ¿Te sorprendió lo que se conoce públicamente? Es público porque el juez de Dolores incluso fue al Congreso a comentar, a describir parte de todo lo que está investigando. Bueno, me sorprendieron los aspectos más grotescos del caso, pero el caso en sí no me sorprende. Me parece una muestra de un fenómeno más general que ya se venía advirtiendo. Ya les digo, después de 30 años en la Administración de Justicia, creo que siempre hubo jueces o fiscales que se prestaban a la manipulación por los poderes políticos o por el poder económico. Durante muchísimo tiempo, de lo único que se habló, cuando se hablaba de independencia, se hablaba de la independencia del poder político. Y de la independencia del poder económico era algo de que no existía esa frase. O sea, en la misma justicia no se hablaba de eso. Era como, no sé, como la historia incestuosa de la familia, que es un secreto familiar y nadie dice, un tabú. Y eso empieza a surgir más adelante. Pero luego lo que aparece en los últimos tiempos fue que se incorporaron dos elementos más, que son los que llevan a estos casos catástrofe. Y que por un lado es el papel de los medios periodísticos hegemónicos, que inciden en el trámite de los procesos con una virulencia que no se había visto años A. La implantación de condenas mediáticas, pero que como realmente ametralla en manos de periodistas de carrera, de periodistas principales de los diarios, y la presión descomunal hacia jueces, fiscales e incluso ministros de la Corte. Entonces, ese papel que tomaron los medios hegemónicos al frente de los casos, no sé, hace 6, 7 años no se presentaba. 6, 7 años. Y el otro elemento es la actuación de los servicios de inteligencia, que si bien es algo, esa promiscuidad empezó en los años 90, con el menemismo, era algo que estaba invisibilizado y que ahora está adoptando realmente perfiles muy escandalosos. Es algo que realmente no está permitido que los fiscales o los jueces hagan pruebas a través de los servicios de inteligencia. Están las policías, la prefectura, las gendarmerías también tienen aparatos de dispositivos de investigación criminal. Y los servicios de inteligencia pueden hacer investigación criminal informando al Consejo de Seguridad Interior sobre los grandes peligros criminales del país. Pero esto
de aparecer vinculado a casos, a causa, persona, ni hablar si hubo extorsiones, realmente es un aspecto grotesco, pero que es la muestra de algo más generalizado, que es el motivo de preocupación al que hay que apuntar. Tuvimos la buena noticia de que la causa quede radicada ante el juzgado de Dolores, porque si se partía como podía ser que se hubiera repartido un montón de causas, eso la verdad que dificultaba la investigación, y realmente es muy importante que se investigue a fondo la causa, porque son conductas absolutamente inapropiadas para un Estado de Derecho. Y el otro brindis tiene que ver con jueces de la calidad de Alejo Ramos Padilla, que debe haber varios en el Poder Judicial, no todo está perdido. ¿Sí? Sí, sí. Sí, hay muchos jueces excelentes. Uno a veces se deprime con cosas así, pero realmente hasta vimos en estos días creo que fue el procesamiento con prisión preventiva, el prefecto que disparó a Rafael Nahuel, con toda la cobertura que se le quiso dar. Chocobar, llevado a juicio por homicidio, con todo el respaldo de los medios, del gobierno. O sea, hay jueces que realmente, la Cámara de Mar del Plata, que habrá recibido unas presiones inmensas. Los ministros de la Corte también hicieron pusieron ahí algunas fichas con el tema de Mar del Plata, reclamando el esclarecimiento en Dolores. Así que... Decir que nos sorprendieron también algunos ministros de la Corte. Sí, bueno, lo digo yo. No hay problema. Alejandra, ¿y esta persecución a Cristina Fernández de Kirchner, digo persecución porque es el término que se me ocurre, judicial, mediática, también a través de estos personajes que también están caminando últimamente y cada vez más en el Poder Judicial, que son los espías, los agentes de inteligencia? Digo, esta persecución a una expresidenta y el encarcelamiento de funcionarios, pero también de dirigentes sociales como Milagro Sala, con esta figura de la detención antes de la condena previa. Todo esto es inusitado. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo mirás? ¿Qué lectura estás haciendo de todo este panorama? Bueno, el país tiene informes hechos por la ONU sobre el abuso de la prisión preventiva. La última visita del grupo de trabajo en materia de detenciones hizo un informe muy duro contra la Argentina por la gran cantidad de personas que están detenidas o con prisión preventiva o en procesos sin haber sido juzgadas, pero porcentajes altísimos del 70%. Y bueno, y en los casos políticos hay ingredientes adicionales, porque uno ve, por ejemplo, el juicio que va a empezar mañana, en un momento en que los medios hegemónicos claman a metralla una condena junto con el gobierno, cuando el foco en plena campaña electoral, ¿no?, donde el foco estaba, ahora se puede haber deformado un poco, pero sigue estando en poner ese juicio como foco de la campaña electoral, y uno, bueno, lo que se pregunta es si están dadas las condiciones para que haya un debido proceso y un pronunciamiento imparcial de jueces que trabajen con tranquilidad de espíritu. Y bueno, la pregunta es esa, realmente. Hay un docente universitario en Derecho Penal, Alberto Fernández, no sé si lo conocés, que ayer hizo un par de declaraciones respecto de lo que a futuro tendría que revisarse en materia de Poder Judicial. Uno tiene que ver con
de qué manera se seleccionan los pliegos de los magistrados, de qué manera el Consejo de la Magistratura lo está haciendo. Y el otro es que los jueces tienen que, una vez que dan los fallos y son de conocimiento público, explicarlos, hacerse cargo de la explicación de esos fallos. ¿Coincidís con esto o no? Sí, bueno, la verdad que hay un sistema de entrevistas en el Consejo de la Magistratura. Lo que debería haber en esas entrevistas y en ese proceso de selección es más participación de organizaciones sociales, porque quedó todo en un reducto de un organismo que se ha vuelto absolutamente político desde hace mucho tiempo, no solo este gobierno, y ahí, digamos, queda todo en conversaciones palaciegas de las que uno no participa. Entonces, por lo menos, si no podemos estar en un régimen de democracia directa, bueno, que haya organizaciones sociales encargadas de justicia, debería haber, no sé, un listado de organizaciones de derechos humanos que vayan participando también en los concursos. Me acuerdo que nosotros en el Ministerio Público teníamos, porque lo creó Rigui, lo que se llamaba el jurista invitado. Entonces, no solo había un tribunal compuesto por 5 fiscales, que eran los que corregían, sino un jurista ajeno al Ministerio Público para neutralizar el tema del corporativismo. Bueno, y acá tendría que haber, como una especie de vedor o invitado, organizaciones sociales que opinen sobre los candidatos, pero como parte del procedimiento, no como una impugnación que se tira y se entre gallos y medias noches, toma esta figurita, yo te doy la otra, probame esto, algo que él le dé, haga como un procedimiento más participativo, pienso. Y de explicar los fallos, sí, bueno, a ver, yo no sé si Alberto Fernández se refería a... muchas veces dicen que el juez no puede ser juzgado por el contenido de las sentencias, ¿no? No sé si se refería a eso. La verdad que eso siempre fue... es decir, un juez se puede equivocar, se puede confundir, o sea, es un ser humano, puede tener un error en un caso. Ahora, una barbaridad jurídica y fáctica merecería ser explicada. No sé cuál es el procedimiento que él piensa para que jueces expliquen fallos importantes. Se podría regular, ¿no? Dar la cara por algunas sentencias importantes y explicarla, pues siempre son muy crípticas, ¿no? Además el sistema federal, que es el que más se ocupa de los temas más complejos, como crimen organizado, narcotráfico, contrabando, es en gran parte escrito, la instrucción es secreta, es como muy oscuro. Después llegan expedientes que tienen miles de fojas, nadie sabe qué dice, nadie vio la prueba. En un sistema acusatorio hay mucho más oralidad, todas las pruebas en el tribunal, el perito tiene que explicar, se filma. Eso llevaría a una transparencia mayor. Por algo no tenemos el código aprobado y no se termina de implementar. Claro, sí, se refería a eso, a la arbitrariedad de determinados fallos. Pero, bueno, hasta aquí la primera parte. No sé si te explicaron cómo es esto. Primera parte, dialogamos, y ahora la segunda parte con una, vos decías, una situación cooperativa. Bueno, son entrevistas cooperativas. Participan también quienes están con nosotros escuchando este diálogo, con preguntas, claro. Así que te invitamos a la segunda parte, te invitamos a vos también a la segunda parte. ¿Puede ser? Después del sobreseimiento de Casanelo en tu tema, tengo entendido que a principios de año, no soy abogada, por lo tanto no sé cuál es el encuadre jurídico de anular el sobreseimiento de Casanelo, no sé si es anular, o por lo menos revisar y en qué situación está tu causa. Que tenía en una causa que había sido denunciada por
la designación del fiscal Gonella al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica. En realidad, primero la denuncia había comenzado denunciándome a mí y a 40 fiscales que habían aceptado cargos de subrogantes, que eran para cubrir fiscalía vacante, que se hizo toda la vida, pero una denuncia publicitada a tambores batientes. Me acuerdo que estaba el doctor Sima de Vila, que hablaba todo el día en todos los medios de las 40 designaciones irregulares, que era absolutamente falso, a punto tal que el fiscal terminó desistiendo de toda esa acusación, menos de la designación de Gonella, que era el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica, que yo la había creado porque justamente de la Fiscalía siempre había entendido que no se investigaban los grandes delitos económicos por falta de conocimiento del abogado, lo que es lógico. Entonces había que tener economistas, contadores y además abogados especializados en esos instrumentos financieros que a veces no entienden ni los expertos de tan intrincadas que son las reglas. Para eso, bueno, se revocó el sobreseimiento y se pidió que yo sea citada indagatoria. Tal vez no sea mi opinión, pero siempre se dijo que el Poder Ejecutivo influya sobre el Poder Judicial es malo para la vida de la República. Entonces yo te pregunto, ¿qué sugerencias, qué presiones, qué instrucciones, qué insinuaciones recibiste de la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, durante tu gestión como Procuradora General de la Nación? Es muy fácil contestar. Absolutamente ninguna. Absolutamente. Nunca la vi. Nunca la vi. La vi al día siguiente que me postulan, que para mí fue algo muy sorprendente. Y entonces, en esa época, ustedes recordarán que Rigui había renunciado en un gran escándalo en el cual el vicepresidente de la Nación lo acusaba de tal por cual, y realmente era como ver que el propio gobierno había incidido en ese acto. Era algo muy llamativo. Y ahí detrás de eso venía yo. Entonces, cuando ya había aceptado la postulación, la conozco al otro día y lo primero que le pregunta es, ¿qué es lo que espera usted de mí? Me parecía oportuno preguntarlo. Y ella me dijo, que seas como sos. Y entonces yo me quedé callada, se produjo un silencio, me volví a mirar y me dijo, yo nunca te voy a pedir que protejas un chorro. Y por supuesto, no me pidió ni eso, ni mucho menos. ¿Qué tal? Yo soy Valeria del equipo jurídico de Hijos Santa Fe. Y bueno, primero que nada, quería marcar que para nosotros formamos un equipo jurídico con 2 compañeras que son abogadas. Es muy importante el apoyo de la Fiscalía y el apoyo de la Procuración, porque somos compañeras que no tenemos un sueldo o no estamos contratadas en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de la Nación. Litigamos desde el 2009 que empezaron los juicios aquí, y el apoyo, las muchas veces que hemos pedido la colaboración de la Fiscalía nos ha sido de mucha utilidad, y esa construcción colectiva de la que vos hablaste, hemos participado de esas mesas de diálogo donde la Procuración ha convocado a los organismos de derechos humanos. Bueno, también participamos del colectivo del Mario Bosch. Pero bueno, en ese montón de cosas y organizaciones que participamos, me puse a pensar que te quería preguntar cómo está la organización en la que ustedes participan en justicia legítima, cómo eso, si va creciendo, si se ha quedado, si piensan refortalecerlo. Bueno, yo
dejé de participar en justicia legítima cuando me metí de lleno en la función porque no podía hacer las dos cosas, pero siempre seguí sus actividades y la verdad que, bueno, yo creo que ahora tienen más presencia que nunca, ¿no? Porque esos cuestionamientos que habían sido tan fustigados, realmente si hay algo que también recibió una campaña mediática de fustigamiento, justicia legítima, queriendo asimilarlo a una agrupación militante cuando había jueces de carrera que nunca habían militado en nada y que eran de distintas ideologías. Pero lo que había hecho era justamente levantar el tema que siempre había sido tabú, que era la independencia del Poder Judicial del Poder Económico. Ese era uno de los principales temas. Y también el tema de la violencia institucional y también el tema de la actuación fuera de regla de los servicios de inteligencia, de esa promiscuidad en las funciones. Y bueno, yo creo que ahora está más patente que nunca la necesidad de sanear la justicia, lo dice hasta el mismo presidente de la Corte, el doctor Rosenkrantz, que coincidimos en eso. Todos. Si lo dice él, es que hay que sanearla. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, ¿qué tal? Mira, yo te quería hacer una pregunta. Después de estos 3 años, casi 4 de gobierno conservador de Macri y de la impronta de volver a una justicia, al Poder Judicial de carácter corporativo, la impronta que vos le diste a una justicia con sentido de cooperación, porque las leyes se pueden reformar y volver a un sistema beneficioso para el conjunto del pueblo mediante mediante otras leyes. ¿Cuánto va a tardar en tiempo en restaurar el modelo con la impronta que vos le diste? En segundo lugar, en la provincia de Santa Fe, el gobierno socialista ha ido virando hacia algo muy triste, salir del esquema, por ejemplo, de los juzgados de ejecución penal de sentencia dentro de las 3 grandes cárceles, y el juez ha dejado de ser el garante de los derechos humanos dentro de las unidades penitenciarias por aplicación del nuevo sistema. Lo digo con conocimiento de causa porque hice mis prácticas profesional final dentro de un juzgado de ejecución penal de sentencia que ya no existe más en la cárcel de Las Flores, y también porque visité presos mediante pastoral penitenciaria. Y en cuanto a justicia legítima, le quería decir, acá el Frente Juntos se enorgullece en llevar dentro de las 28 candidatas a la doctora Matilde Bruera. Bueno, con aviso. Bueno, en cuanto a los modelos, cómo se reconstituyen los modelos, yo la verdad que lo que aprendí de la experiencia es de que los temas de la agenda social se hacen fuerte cuando alguien los lleva a la agenda pública. Y por eso es muy importante que haya alguien al frente que haga. Puede haber ahí organizaciones sociales que han pasado a estarse lleno el cementerio de organizaciones sociales que no pudieron hacer realidad sus fines mientras no hubo alguien del poder político que levantó esa bandera
y llevó adelante esa lucha. Entonces, en materia de justicia también es fundamental. Sí, yo creo en las procuradurías de violencia institucional, de trata, Ahora, si al frente de esa procuraduría no hay una persona, imagínense en la de violencia institucional, compenetrada con ese respeto, con esa igualdad esencial que tiene, en la que hay que reconocer al otro como igual, para ir a las cárceles, para ir a las comisarías con el teléfono abierto a las 4 de la mañana, como hacían. Si no hay una persona así al frente, con gente comprometida en luchar por esos derechos con propias complejidades, con sus singulares complejidades, entonces no va a pasar nada, va a ser una organización burocrática más estandarizada que no transforme nada. Esa es la realidad. La segunda, que tenía que ver con el sistema penitenciario, y sí, es central un control independiente como que puede hacer la justicia. Imagínense las personas privadas de la libertad, qué posibilidad de denunciar al que está ahí mientras ellas siguen encerradas si no hay alguien que tome medidas inmediatas. Por eso, en su momento, la Procubin, que la Procuraduría creó la marca registrada, violencia institucional. Cualquiera en las cárceles, en las villas, sabía lo que era la violencia institucional, porque ellos fueron ahí a los territorios y tenían la fuerza del Ministerio Público para hacer las denuncias y llevarlas adelante. Con dificultades igualmente, ¿no? Porque eso fue también lo que llamó a crear la Procuraduría. Cómo eran rechazadas ese tipo de denuncias, no se investigaban, por esa promiscuidad que había entre la justicia y las fuerzas de seguridad, porque otra de las cosas que trabajamos en crear nuestros propios cuerpos de investigadores. No puede ser que entonces el fiscal es un abogado y entonces le pregunta a la policía cuáles son las pruebas y cuáles son los autores. Entonces la policía decide qué delitos se investigan y quiénes son los culpables. Entonces ellos después dicen, golpeándose el pecho, nosotros somos auxiliares de la justicia. Cada vez que me dicen eso, digo, este hombre se está riendo de nosotros, porque son los abogados los auxiliares de la policía, mientras no haya cuerpos de investigación autónomos y desarrollados, que fue en lo que trabajamos nosotros y quedó trunco por falta de medios que no fueron otorgados a partir de los últimos años. Y lo tercero, ya me olvidé. Por eso era el aviso, una pregunta. era la justicia legítima. La campaña sí, era. todo bien con justicia legítima y con Matilde Bruera. Gracias.